¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso Biología Matemática 1. En la sesión de hoy pasamos ya a la segunda parte de nuestro curso y vamos a empezar a hablar sobre epidemiología. Entonces vamos a hablar solamente un poquito pues de qué va la epidemiología. ¿En qué sentido puede contribuir la matemática al estudio de las epidemias? Y quizás empecemos con el primer modelito en ecuaciones diferenciales, que es el modelo SIS. Digo, vamos a hablar de qué tipo de modelos estamos planteando en las ecuaciones diferenciales y demás, ¿no? Entonces, hoy es la introducción breve al estudio de la epidemiología vía las matemáticas. Vámonos al pizarrón y continuamos. Vale. Entonces hoy empezamos a hablar sobre epidemiología matemática. ¿De qué va la epidemiología? Primeramente, entonces epidemiología es el estudio de el estado de salud. Así lo definen en algunos libros, el estudio del estado de salud en una población, ¿no? Entonces, acá hay dos palabras claves, la población y la salud. Entonces, la manera en que matemáticamente estudiamos las poblaciones humanas y no humanas, si no quedó claro en la parte de ecología, pues es utilizando argumentos estadísticos, ¿no? Entonces, el estudio de las poblaciones va de la mano con el desarrollo de métodos estadísticos. Y todo lo que vamos a hacer en ecuaciones diferenciales es pensar en que la distribución de probabilidad que subtiende al modelo estadístico con el que nos aproximamos a este estudio de población, pues es esencialmente normal. Es decir, es central en el sentido de la media. Entonces vamos a suponer que el promedio nos está dando un montón de información respecto de cómo se distribuye el evento de estar o no saludable. Pero el argumento que se utiliza ahí es que las poblaciones, siendo suficientemente grandes, pues tendrían que tener ese comportamiento, ¿no? Por el teorema del límite central, o aproximadamente ese comportamiento. Entonces, ahí hay cosas que discutir todavía. Entonces, la estadística es el primer frente, digamos, matemático para estudiar poblaciones. Y de la estadística podemos introducir ecuaciones diferenciales. En nuestro caso van a ser ordinarias. Vamos a introducir como alternativa a las ecuaciones diferenciales, pues otra vez modelos computacionales, particular autómatas celulares como el juego de la vida y modelos basados en agentes. Y aquí vamos a tener una tercera rama, que son las redes, ¿no? Porque finalmente la estadística nos da una información
promediada. Y depende de qué tan grande es la población, si ese promedio nos da algo considerable en términos de lo que queremos hacer con el modelo, ¿no? Que en el caso de enfermedades infecciosas, pues quisiéramos poder predecir cosas. Entonces no siempre vamos a estar cerca del promedio, porque a veces la estructura de población no da para tanto. Entonces las redes nos dan otra aproximación que es más directa, pero es demasiado local. Tanto las ecuaciones diferenciales como las redes, pues las podemos completar con modelos directos como los autómatas celulares o los modelos basados en agentes, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a sacar un montón de herramientas. Tanto en la parte de redes como en algunos modelos de ecuaciones diferenciales, pues vamos a tener que meternos a pensar en procesos de tipo probabilista. Entonces en algún momento vamos a hacer una digresión de tipo introducción breve y rápida a los modelos estocásticos. Pero bueno, en cuanto a la salud, entonces nos vamos a ir a lo que dice. Digo, siempre se puede empezar podemos empezar como si no supiéramos nada, e ir al diccionario y ver qué quiere decir salud. Probablemente es algo redundante en términos de que nosotros preferimos pues otro tipo de definición. Entonces podemos omitir al diccionario, pero quizás nos dé algunas pistas, no lo sé. Yo prefiero irme a algo más que parte de concretamente estamos hablando de poblaciones, ¿no? Entonces se puede pensar, ¿no? Primero que salud es no enfermedad. No, eso es como pensando como matemáticos, ¿no? Pues ausencia de enfermedad es salud. Al revés, ¿no? La enfermedad es ausencia de salud. Entonces estamos también metidos ahí en un rollito. Pero si pensamos que enfermedad tiene que ver con la presencia de algún patógeno, ¿no? Algún agente externo diferente a los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, entonces andamos más cerca de lo que queremos y de lo que vamos a estar haciendo. El problema es que algunos patógenos ya habitan nuestro cuerpo. El problema es cuando son demasiados, y ese demasiados, o sea, la diferencia entre ser suficientes y ser demasiados a veces es difusa, ¿no? Entonces, otra idea es que la salud está relacionada con cierto estado de homeostasis, ¿no? Un equilibrio entre las poblaciones que habitan nuestro cuerpo, las poblaciones de microorganismos que habitan nuestro cuerpo, tanto las que forman, digamos, parte de nuestros sistemas, como las que simplemente habitan allí. Entonces, ese estado de homeostasis, que podemos relacionarlo cuando estábamos hablando de poblaciones que están interactuando, pues con cierto equilibrio, ¿no? En el cual todos los bichos existen y persisten, ¿no? Entonces, pero esa homeostasis es medio fantasmal también, ¿no? No que no exista, sino que existe en términos de fenomenología, ¿no? O sea, estamos todavía en el plano de la fenomenología,
pensando bueno, eso existe en cierto tiempo, en ciertas condiciones, ¿no? Entonces son dos ideas, ¿no? Salud es no tener patógenos, ¿no? Cosas extrañas. Salud es estar en cierto estado de homeostasis. Pero, por ejemplo, la OMS dice que la salud es bienestar. Bienestar físico, mental y social. Entonces, la OMS se sale, ¿no? Y este es el verdadero problema en epidemiología. Cuando estamos hablando de epidemias, cuando estamos hablando de salud y enfermedad, estamos hablando solamente del sistema cuerpo humano, o estamos hablando de una cosa que trasciende el sistema cuerpo humano, ¿no? Estamos hablando de una cuestión eminentemente social. La enfermedad es un fenómeno eminentemente social, porque los humanos somos animales societarios. Entonces, pensar en que la salud es un aspecto individualizable, pues es equivocado, ¿no? Entonces, estamos ya en el mundo de los sistemas complejos, ¿no? Y vamos a empezar a aproximarnos con herramientas que a lo mejor no son adecuadas para describir sistemas complejos, pero vamos a ir construyendo la herramienta, ¿no? Entonces, para la OMS se trata de bienestar físico, mental y social. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de salud, estamos hablando del bienestar físico, ¿no? Del estado de homeostasis, que se relaciona con no tener patógenos extras, bienestar mental, ¿no? Que tiene que ver con otro montón de cosas y que tiene que ver mucho con el bienestar social, ¿no? Para que no nos vengan a cuentear que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todos estamos conectados, y todos necesitamos de todos. Entonces, epidemiología, salud. Ahora, ¿cómo nos vamos a aproximar? Ya dijimos, primero vamos a usar ecuaciones diferenciales, vamos a ir a la compu, vamos a usar redes, ¿no? Las redes nos describen relaciones sociales. Esencialmente para eso las queremos. Nos describen relaciones entre agentes, o elementos de un sistema, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como estamos tratando de modelar un sistema social, pues se trata de agentes sociales. Entonces, vamos a empezar con modelos en ecuaciones diferenciales. La idea que tenemos que describir acá, ¿no? Primero, vamos a pensar que en enfermedades, o sea, ¿qué tipo de enfermedades podemos tener, ¿no? Enfermedades. Entonces, el tipo de enfermedades que podemos presentar y modelar, pues unas son las que se transmiten por contacto, el que sea, ¿no? Las que se transmiten por aire, las que se transmiten verticalmente, las que se transmiten por alguna otra cosa ambiental. Verticalmente que te lo transmite la mamá cuando estás a punto de nacer. Y vamos a hablar de enfermedades que son sistémicas. Que no...
no dependen explícitamente de o probablemente puedan depender de algún patógeno, pero que provocan malestares en un montón de partes del cuerpo que están conectadas vía o como un sistema, ¿no? Entonces, bueno, en términos de lo que vamos a empezar a hacer, vamos a hablar de enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, las enfermedades transmisibles, ya sea que requieran o no de contacto, pues dependen de un agente patógeno, que puede ser un virus, una población de bacterias, hongos, priones, ¿no? O sea, algún microorganismo tiene contacto con alguna parte del cuerpo y empieza a reproducirse dentro de ella, en el caso de bacterias, hongos y priones, y en el caso de los virus, lo que hace es modificar las células del cuerpo para que las mismas células del cuerpo empiecen a reproducir, a copiar a los viriones, ¿no? A los elementos de la población de virus. Entonces, cuando esa población es suficientemente grande, puede provocar síntomas, ¿no? Entonces ahí hay al menos 3 momentos, ¿no? Hay un momento de la exposición, hay un momento de la infección o contagio, y hay un momento de ser infeccioso, ¿no? Entonces, en el momento de la exposición es cuando el cuerpo entra en contacto con alguno de estos patógenos. Si el patógeno pega, produce una infección, ¿no? Un contagio, ¿no? Ya los patógenos se están produciendo dentro de tu cuerpo. Y en algún momento, dependiendo del tipo de patógeno, en algún momento esa población va a salir del cuerpo y utiliza a nuestro cuerpo como medio de transporte hacia otro huésped, hacia otro hospedero. Entonces, cuando uno puede transmitir la enfermedad, decimos que somos infecciosos respecto de ese patógeno, ¿no? Ok, entonces exposición, infección, infeccioso. Va. Entonces, los modelos en ecuaciones diferenciales que vamos a estar usando son lo que llamamos modelos compartimentales. Los modelos compartimentales básicamente suponen que puedes dividir a la población en clases epidemiológicas. Entonces vamos a tener la clase de los individuos saludables o no expuestos, la clase de los individuos expuestos, los infectados o contagiados, los infecciosos y los que vamos a llamar removidos, ¿no? Entonces, los removidos, grosso modo, son los que ya no pueden infectar por lo que sea, ¿no? Entonces, esencialmente podemos pensar en dos opciones. Una que está curado en el sentido de que ya no se están reproduciendo los bichos dentro de la persona, o ya está muerto y no tienen cómo reproducirse los bichos dentro de la persona porque ya murió, ¿no? Entonces, a esos los vamos a considerar removidos, ¿no? Entonces, a veces se les llama recuperados, pero no todos los removidos son recuperados, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los conceptos. Entonces, vamos a tener distintos compartimientos.
en el sentido de que va a ser una partición de la población. No puedes tener un individuo que a la vez sea saludable y haya estado expuesto, o que haya estado solamente expuesto y que además sea infeccioso, ¿no? Entonces, los infecciosos ya estuvieron expuestos y demás, ¿no? Pero esa es la idea, que podemos separar en clases epidemiológicas. Separamos a la población en cuanto a su estado de salud. Entonces, el modelo más sencillo, el que tiene menos ecuaciones, digamos, es lo que se llama el modelo SI. Entonces, el SI, también a estos modelos le llamamos modelos de cajitas, porque se hace una representación con estos diagramas. Y a partir de aquí vamos construyendo las ecuaciones, ¿no? Ese es un poco el algoritmo con esto. Entonces tenemos los susceptibles, y tenemos los infectados infecciosos. Entonces estamos pensando que la exposición, el contagio y la infecciosidad ocurren instantáneamente, ¿no? O en tiempos tan cortos que parece instantáneo. Entonces, los susceptibles se van a volver infecciosos con cierta tasa alfa, y los infecciosos después de un tiempo van a volver a ser susceptibles con otra tasa, digámosle gamma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que después de un par de semanas se te quita la gripa, pero te puede volver a dar casi inmediatamente, ¿no? Entonces no se gana inmunidad, se le llama. No tenemos individuos inmunes, tampoco tenemos muertes, ¿no? Es una gripa. Si tuviéramos acá nuevos individuos y muertes, pues tendríamos que pensar en otro tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, esencialmente es un sistema con dos ecuaciones diferenciales. Y aquí va a haber una cosa, una de las hipótesis fuertes de estos modelos. Entonces, tenemos que los susceptibles van a cambiar a una tasa alfa de acuerdo con cuántos infecciosos vayamos a tener, ¿no? Ese punto es menos alfa por SI. E I punto es alfa, perdón, y esto más gamma I, que son los que dejan de ser susceptibles. Y tenemos alfa por SI menos gamma I, ¿no? Entonces, si se fijan, esencialmente es la misma ecuación, ¿no? Entonces parece un sistema de dos ecuaciones diferenciales, pero en el fondo es una sola, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que hay tantos susceptibles como pronto va a haber infectados. No estamos diciendo nada más. Ahora, podemos hacer el análisis. Digo, esta ecuación la podemos reducir simplemente a, por ejemplo, sí, tomemos los infecciosos, ¿no? Queremos ver cuántos infecciosos va a haber. Entonces nos quedamos solamente con I punto igual a alfa SI menos gamma por I. Entonces, ¿quiénes son los puntos fijos? Esta ecuación de acá la podemos reescribir como AS por
No, perdón. Alfa. Vamos a ponerlo como I, por alfa S menos gamma. Entonces, ¿dónde se va a anular? Cuando I es igual a 0, entonces todos son susceptibles. Y cuando ese es importante, ¿no? Vamos a suponer que toda la población o son susceptibles o son infecciosos. Entonces, cuando los infecciosos son 0, la población completa es susceptible. Digamos que la condición inicial de esto es S0 e I0, ¿no? Cuando es el otro punto de equilibrio, cuando alfa S menos gamma es exactamente 0. Y eso nos dice que S es gamma sobre alfa. Si S es gamma sobre alfa, entonces tenemos un punto de equilibrio donde I no necesariamente tiene que anularse. Por un lado. Ahora, por otro lado, lo que estamos diciendo acá es, yo quisiera saber cuándo de veras va a haber un brote infeccioso. Es decir, quiero saber cuándo el número de infecciosos va a ser creciente. Entonces yo estoy buscando, cuándo I es creciente, lo que yo quiero es que I punto sea positivo. Entonces, I por alfa S menos gamma debe ser positivo. La I siempre es positiva porque es una población, ¿no? No tenemos una cantidad negativa de infecciosos, entonces me basta con que alfa S menos gamma sea positivo, o bien que S sea más grande que gamma sobre alfa. ¿Cuál S? Pues empecemos con el S0 de la condición inicial. Entonces ya tenemos algo de información acá. Nos falta una cosilla por ahí, pero bueno. ¿Qué sabemos? Sabemos que los dos puntos de equilibrio son cuando tenemos esto. Entonces en este punto de equilibrio, ¿qué pasa con el sistema? Y el otro punto es cuando tenemos, por cierto, si tengo S igual a gamma sobre alfa, ¿qué va a pasar con la I? Entonces si yo tengo, a ver, lo ponemos de este lado, alfa por gamma sobre alfa por I menos gamma I debería ser 0, y eso significa que gamma menos gamma es 0, que eso sí lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la I? Está sobredeterminada, ¿no? Puede ser cualquier I. Entonces vamos a tener una cosa de la forma gamma sobre alfa I. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que este punto y este punto, ¿qué característica de estabilidad van a tener? Entonces, si nosotros tomamos la jacobiana de este sistema, fíjense que vamos a tener. Entonces, derivamos
S respecto de S. Tenemos la jacobiana en cualquier SI. Nos va a quedar menos alfa I luego respecto de S es menos alfa S menos gamma. La segunda respecto de S es alfa I y alfa S otra vez menos gamma más gamma. Entonces tenemos un problema, ¿no? Porque esta matriz es singular de entrada. Pero bueno, vamos a tomar el espectro, ¿no? Entonces el polinomio característico de esta cosa es menos el determinante de menos alfa I menos gamma, menos lambda, perdón, menos alfa S menos gamma, alfa S más gamma menos lambda, alfa I, ¿no? Entonces esto es alfa I menos lambda menos por alfa S más gamma menos lambda menos alfa cuadrada y S más alfa y gamma, ¿no? De aquí vamos a tener menos alfa cuadrada y S menos alfa S lambda más gamma menos gamma alfa I gamma alfa I menos gamma lambda menos más alfa I por lambda más menos lambda cuadrada. Entonces tenemos esto más alfa cuadrada y S más alfa y gamma. Entonces tengo alfa y gamma, con alfa y gamma se van a ver al mago, alfa cuadrada y S con alfa cuadrada y S se van a ver al mago, y me quedo nomás con menos lambda cuadrada, ¿no? Es el P de lambda, igual, menos lambda cuadrada menos alfa S más y entonces nos quedamos con alfa S y alfa I por lambda y gamma, ¿no? Lambda y nos queda, no tenemos más términos, ¿no? Este lo podemos reescribir como lambda por menos lambda menos alfa S más I más gamma. Y este alfa S más I pues lo podemos reescribir como alfa por N más gamma. Entonces esto tiene dos raíces. Una es lambda igual a 0 y la otra es lambda igual a menos alfa N más gamma, ¿no?
esto es menor que 0. ¿Cómo sabemos? Porque alfa y gamma son tasas, ¿no? Son números pequeñitos. Entonces este número es estrictamente menor que 0. Y por lo tanto en el punto... No, perdón. Aquí estoy perdiéndome de algo. Sí, vamos a tener una lambda igual a 0, pero esta S e I pues dependen de en qué punto estamos, ¿no? Cuando estamos en el E0, tenemos que la otra raíz es lambda 1 igual a 0 y lambda 2 va a ser en el E0 va a ser S0 por alfa más la gamma, ¿no? Este es positivo, entonces el E0 es repulsor, aunque tenemos esta dirección degenerada, ¿no? En el E0. En el E1, la lambda 2 va a ser gamma sobre alfa por alfa más alfa, perdón, esto menos alfa más alfa más gamma, esta alfa por lo que sea la i, ¿no? Cualquier i. Entonces esto es menos 2 gamma menos alfa i, ¿no? Y esto es menor que 0. Entonces E1 es atractor, pero también es degenerado, ¿no? Tiene una dirección donde se anula. Entonces, ese es, digamos, ese sistema que le vamos a llamar SIS, el modelo SIS. ¿Qué más podemos hacer con este? Fíjense que si nos fijamos nada más cómo varía la S respecto de la I, o sea, si hacemos la derivada de S respecto de I, esto nos va a quedar menos alfa SI menos más gamma I sobre alfa SI menos gamma I. Y este de arriba lo vamos a escribir como menos alfa. No, lo podemos escribir en términos de la I, ¿no? Menos I por S alfa más gamma. Y abajo igual sacamos la I y nos queda alfa S menos gamma. Y como sea, matamos la I. Y entonces tenemos un sistema que solamente depende de S. Alfa S más gamma sobre alfa S menos gamma. Entonces esto es bien separable. Vamos a tener alfa S menos gamma sobre alfa S más gamma integrado respecto de S. Y esto es igual a la integral de la de I, ¿no? Entonces lo podemos reescribir como alfa S sobre alfa S más gamma menos respecto de S, y esto menos gamma de S alfa S más gamma igual a I más alguna constante, ¿no?
Entonces podemos integrar y podemos escribir a S en términos de I de forma implícita, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es describir el sistema en el espacio fase, ¿no? En este caso en el plano fase o en la línea fase. Porque por la redundancia, pues ya vimos que queda nada más en términos de alguna de las dos. Pero bueno, ese mismo truco lo vamos a estar usando varias veces en distintos escenarios. Otra observación que quería hacer es que tenemos un fenómeno de umbral, es decir, solo vamos a tener un brote epidémico cuando la condición inicial S0 sobrepasa el número gamma sobre alfa. ¿Si lo escribí así o es al revés? Gamma sobre alfa, sí. Es decir, que los que se recuperan sobre este número de aquí. ¿Cuándo va a ser esto importante? Pues cuando comparamos esto con 1, ¿no? Entonces va a ser relevante esto cuando este número sea más grande que 1, ¿sí? Entonces este de aquí le vamos a llamar el número reproductivo básico. De hecho no es este. ¿Por qué lo vamos a comparar con 1? Porque lo que vamos a hacer es alfa S0 sobre gamma comparado con 1, ¿no? Entonces este es el umbral importante. Este de aquí es el número reproductivo básico. Entonces este umbral que determina el número reproductivo básico, que casi siempre lo vamos a llamar R0, determina el brote epidémico. Si esto no se cumple, entonces no hay brote. Es decir, para R0 menor o igual que 1 no tenemos brote epidémico, la infección va a morir en poco tiempo y no vamos a tener más enfermos. Pero en este caso sí, ¿no? Entonces, este parámetro R0, ahorita lo vamos a calcular de esa forma, ¿no? Y la parte relevante es este numerito, que vamos a tener que alfa son los nuevos infecciosos y gamma son los que dejan de ser infecciosos, ¿no? Entonces son como, si seguimos pensando en nuestra epidemia como entradas y salidas de una cajita, entonces tenemos el flujo de entrada sobre el flujo de salida de la caja de los infecciosos. Y es una primera aproximación a cómo vamos a ir calculando el parámetro R0. Pero bueno, por hoy vamos a pararle aquí y vamos a estudiar el modelo de Kermack-McKendrick, que es el llamado SIR, en la siguiente sesión.